El derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad personal es un derecho inherente de los estados democráticos dentro de los cuales se encuentra incluido Colombia, en el cual nadie puede ser molestado, arrestado, detenido, ni tener su domicilio registrado, sino es en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. A pesar de esto, si algún individuo es detenido, la Constitución le sigue garantizando al ciudadano algunos derechos. Características del derecho a la libertad. Para asegurar este derecho fundamental, el Estado debe prohibir la pena de muerte y la cadena perpetua. Esto porque según nuestra Constitución, el derecho a la libertad y a la vida no puede ser vulnerado ni por el Estado mismo. Como segunda característica, tenemos la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se encuentra en el artículo 29 de nuestra Constitución, en donde se estipula que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Este postulado busca asegurar la práctica del debido proceso. Como tercera característica, tenemos que todas las personas pueden gozar del habeas corpus. Este es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer ante un juez para determinar la legalidad de su arresto. Esto con el fin de evitar los arrestos arbitrarios. Por último, se estipula que todos los ciudadanos tienen derecho a un abogado y a guardar silencio. Así, puede ser informado y defendido de los cargos levantados en su contra oportunamente y puede evitar hacer testimonios involuntarios que lo puedan dejar mal parado frente a la ley. Por otro lado, en el Estado colombiano se contemplan algunas situaciones donde el derecho de la libertad se puede ver afectado de manera legal, es decir, situaciones de excepción. Puntualmente existen tres. La primera que discutiremos es cuando una persona representa un peligro para los demás, es decir, que existe una grave excitación que puede llevar a esta persona a cometer un delito penal. Como por ejemplo, un sujeto que actúe de forma violenta en estado de embriaguez. Bajo este contexto, dicha persona puede ser detenida por las autoridades durante un pequeño periodo de tiempo, mientras que él o ella se recupera y vuelve en sí mismo. Luego está la situación de flagrancia, que se puede presentar bajo tres contextos. El primero es cuando una persona es sorprendida exactamente en el momento de cometer algún delito, es decir, con las manos en la masa. También se considera como flagrancia cuando una persona es detenida inmediatamente después de una persecución o por voces de auxilio de quien haya presenciado el hecho. Por último, también será flagrancia si la persona es sorprendida con objetos de los que puede deducirse que momentos antes ha cometido un delito. Finalmente, la última situación de excepción serán las detenciones de carácter administrativo. Esta situación le da la potestad a los organismos de policía de aprehender a ciertos sujetos en caso de urgencia con el objetivo de salvaguardar sus derechos fundamentales. En Colombia, la Constitución Política de 1991 protege el derecho fundamental a la libertad personal. En este sentido, a lo largo de la nación se condena, primero, el secuestro. Este es un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas con el objeto de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias. Este delito es prohibido por el Estatuto Antisecuestro o Ley 40 de 1996, presentada en el Código Penal colombiano. Segundo, condenas y detenciones arbitrarias. El Código Penal colombiano condena a los empleados oficiales que abusen de sus funciones y priven injustamente a un individuo de su libertad o que prolonguen ilícitamente su detención. De igual forma, sanciona a los jueces que desconozcan o obstaculicen la tramitación de la petición habeas corpus por los detenidos. Tercero, desaparición forzada. Se refiere a la privación de la libertad de una o varias personas seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esta persona. La desaparición forzada es prohibida por la Ley 589 de 2000, expuesta en el Código Penal colombiano. Sin embargo, en Colombia se cometen más secuestros y retenciones arbitrarias que en cualquier otro país del mundo. Este es el caso de los secuestrados políticos cometidos por las FARC. Además, en el año 2000 se alcanzó el pico más alto de secuestrados con 3.572 casos denunciados, por lo que, en promedio, 10 personas eran secuestradas al día, y en los últimos 46 años fueron secuestradas 32.733 personas.
Además, se presentan violaciones frecuentes a la libertad por parte de bandas criminales por el método de extorsión. Esto representa el 88% de los casos reportados en el 2016. La situación es preocupante, pero gracias a acciones del Estado, los secuestrados en Colombia se redujeron en un 92% desde el año 2000. Falta mucho por hacer, pero se espera que el índice siga bajando en los siguientes años.